Mi esposo organizó una fiesta sorpresa para su amante en mi casa, pero nadie esperaba lo que hice. Ella volvió un día antes. Ni bien bajó del auto, sintió el olor a flores. Al abrir la puerta, encontró velas encendidas, música suave y un pastel con las iniciales, J. Corazón IPCR. Pero no era su aniversario de bodas. No era una fecha especial. Era algo muchísimo peor. Camila no gritó, no lloró, solo observó, escondida, en silencio, inmóvil, mientras los invitados llegaban. Y su esposo recibía a otra mujer con un beso. Dentro de su casa, frente a todos. Pero si crees que la historia termina ahí, no tienes idea de lo que esta mujer fue capaz de hacer. Quédate con nosotros hasta el final y prepárate para una historia llena de emociones, giros inesperados y verdades ocultas. Y cuéntanos en los comentarios, desde dónde nos estás viendo. No hay sonido más desconcertante que el de tu propia llave girando en la cerradura, y que al abrir la puerta, descubras un universo que no te pertenece. Camila regresaba a casa antes de lo previsto, gracias a una cancelación inesperada en su viaje de trabajo. El avión aterrizó con media hora de antelación. La lluvia en Veracruz complicó otros vuelos, pero a ella la dejó volver a la ciudad con tiempo de sobra. El chofer del taxi apenas la saludó, y ella, como era su costumbre, no avisó a Julián. Le encantaba sorprenderlo, abrazarlo por la espalda mientras él trabajaba, preparar un café para dos y ponerse al día. Pero esta vez, la sorpresa era para ella. En cuanto cruzó la puerta, un olor a rosas la descolocó. Velas encendidas, música instrumental, una atmósfera cuidadosamente montada. ¿Un aniversario? No, no era su aniversario. Lo supo en el instante en que vio el pastel. Un corazón rojo en azúcar glass, con las iniciales J. Corazón IPCR. Se quedó quieta, en silencio, con la maleta aún colgando de su mano. Su cuerpo quería avanzar, pero su alma le pedía prudencia. Algo no encajaba. Julián no era de los que organizaban cosas sin avisar, mucho menos en su casa. Lo miró todo con detalle, pétalos sobre la mesa, copas de champán preparadas, luces suaves colgando del techo. Todo lo que siempre soñó tener, pero que nadie le había dado. Se preguntó, por un momento absurdo, si tal vez lo había olvidado. Si era ella quien no recordaba una fecha especial. Caminó despacio hasta el pasillo y se escondió tras una de las puertas del estudio. Desde allí tenía una vista perfecta al comedor, sin ser vista. No era la primera vez que se sentía una extraña en su propio hogar, pero sí era la primera vez que ese sentimiento le dolía tan hondo. Los minutos siguientes fueron un desfile de confusión. Llegó una mujer con una caja de cupcakes con corazoncitos rojos. Luego entró una pareja joven con un ramo de flores envuelto en papel dorado. Saludaban a alguien que Camila no podía ver desde su ángulo, pero que parecía recibirlos con efusividad. La música seguía sonando. Entonces se dio cuenta de un detalle: los adornos. Todo era nuevo. Nada de eso existía en su casa la última vez que viajó. Ni las guirnaldas, ni las fotos en marcos decorativos, ni los cojines con frases como "hoy todo es amor". Sintió un pinchazo en el pecho. Y no era por celos, era por intuición, porque hay traiciones que se huelen antes de confirmarlas, y hay emociones que no necesitan pruebas para ser verdaderas. Se escuchó una carcajada masculina, fuerte, familiar. Julián, su Julián, el mismo con el que compartía cama, sueños, planes, el que le prometía fidelidad en cada mensaje de te amo con emojis al final. Ella se acercó un poco más. Lo vio, estaba de espaldas, acomodando unas velas sobre la mesa principal. Vestía elegante, como en las cenas de empresa. Sonreía. Jamás había visto esa sonrisa cuando ella llegaba de viaje. Nunca con esa calidez. Lo sintió lejano, ajeno, y lo más desconcertante fue que, por primera vez, lo observó sin amor. Como si algo dentro de ella comenzara a romperse lentamente, pero sin hacer ruido. Una mujer alta, de vestido rojo ajustado, cruzó la puerta principal como si le perteneciera. Todos la aplaudieron. Camila, paralizada, vio cómo Julián se acercaba a recibirla. La abrazó. Ella le susurró algo al oído y él se rió. Luego, frente a todos, la besó. No un beso cualquiera. Un beso de esos que uno no se da con cualquiera. Un beso de promesa. Camila sintió que el mundo se inclinaba hacia un abismo. Quiso salir corriendo, gritar, romperlo todo. Pero se quedó allí, clavada como una estatua de mármol.
aprendiendo en carne viva lo que significaba ser testigo de tu propia traición. ¿Y qué se hace cuando la traición es tan nítida, tan visual, tan descarada? Camila, en lugar de quebrarse, respiró hondo. Se tragó el llanto que empujaba desde el pecho. Su instinto le gritaba que esa escena no era espontánea, que había sido planeada con detalle. ¿Cuántas veces más lo había hecho? ¿Desde cuándo? ¿Quién más lo sabía? Todas esas preguntas no hallaban respuestas, pero sembraban una semilla. No era el momento de actuar. Aún no. Las emociones son armas si se saben usar. Y en ese instante, Camila decidió algo que cambiaría su historia. No haría escándalo. No todavía. Desde su escondite, sacó el celular del bolso. Lo puso en modo silencioso y empezó a grabar. Cámara en mano, registró los rostros, las risas, los brindis. Cada palabra era una puñalada. Cada gesto de Julián, una nueva página de un libro que jamás pensó leer. Algunos asistentes la conocían. ¿Cómo podían estar ahí? ¿Cómo podían celebrar algo así en su casa, en su mesa, bajo su techo? Su corazón latía tan fuerte que sentía que los demás podrían escucharlo. Pero no, nadie sospechaba, nadie imaginaba que la esposa estaba allí, filmando, guardando todo como un testigo silencioso de una farsa cuidadosamente tejida. Rebeca, así la llamaban. ¡Feliz cumpleaños, Rebe!, gritó alguien. Rebeca, el nombre de la traición, tenía cara, cuerpo y sonrisa. Una sonrisa que no conocía el precio que iba a pagar. Camila no pudo evitar fijarse en los detalles. Uñas recién hechas, perfume caro, un collar que, no podía ser. Ese collar era uno que ella había visto en el cajón de Julián, meses atrás. Él dijo que era para una colega que se había jubilado. Mentira. Camila apretó el celular con fuerza. El superador de una historia así no es el que grita primero, sino el que sabe esperar el momento justo. Y ella empezaba a comprender el valor de la espera. Una amiga se acercó a Rebeca y preguntó si ya había hablado con Julián sobre el paso siguiente. Ella sonrió y bajó la mirada. Él dijo que lo hará pronto, que no puede más con la mentira. Camila sintió una carcajada ácida crecer en su garganta. La mentira era que él estaba divorciado. ¿De verdad lo había dicho? ¿Tanto había ensayado ese papel? Era impresionante. Había oído de hombres así, pero jamás pensó estar casada con uno. No era solo una traición amorosa, era una traición existencial. A cada promesa, a cada recuerdo, a cada plan compartido. Eso no se digiere fácil. Eso se cobra. Con inteligencia. El ambiente se volvía más íntimo. Las luces se atenuaron. La música cambió a un tono más romántico. Julián pidió silencio. Camila, expectante, dejó de grabar y simplemente escuchó. Él tomó una copa de vino y se paró junto a Rebeca. Dijo unas palabras sobre el amor, sobre el destino, sobre cómo la vida le daba nuevas oportunidades. Camila pensó en todas las veces que él había dicho esas mismas frases, a ella, con otras palabras, pero el mismo tono. Era un discurso reciclado. Pero esta vez tenía público, tenía testigos, tenía aplausos. Y eso dolía más que la traición misma. Ella volvió a grabar. Julián alzó la copa y declaró: por la mujer que me devolvió la fe, por la única que me entiende. Por fin, estoy con la persona correcta. Y en ese momento, sin que nadie lo notara, Camila sonrió. No de felicidad, de certeza, porque ese brindis sería el principio de su caída. Y ella, desde las sombras, sería quien firmara la sentencia. A veces, el silencio grita más fuerte que 1000 palabras. Camila no necesitaba hacer escándalo, ni romper platos, ni irrumpir en la sala como en una película de justicia rápida. Su dignidad era más pesada que cualquier impulso. Se retiró lentamente del estudio, caminando de espaldas, sin perder de vista aquella escena de traición cuidadosamente decorada. Subió las escaleras con paso firme, aunque por dentro sentía que se desmoronaba. Cerró la puerta del cuarto de huéspedes sin hacer ruido. Se sentó en la cama, aún con el abrigo puesto, el bolso en la falda, el celular en la mano. Le temblaban las piernas, pero su mente estaba más lúcida que nunca. ¿Era ese el precio de la superación? ¿Guardar la tormenta por dentro mientras afuera todo parece calmo? Encendió la lámpara de noche. Respiró hondo. Se miró las manos. Tenía las uñas hechas, recién pintadas para la reunión en Veracruz. Una reunión a la que fue para impulsar el proyecto de Julián. Vas a brillar, le había dicho él antes de irse. ¡Qué ironía!
Mientras ella viajaba para sostener su futuro juntos, él decoraba la casa para otra. Le daban ganas de llorar, de gritar, de patear esa lámpara con todas sus fuerzas. Pero no lo hizo. En cambio, conectó su celular a la batería portátil. Sabía que necesitaría batería por mucho tiempo, y empezó a revisar las grabaciones, los rostros, los gestos, las palabras. Un testimonio que dolía como una daga en el alma, pero que sería su escudo. Pasaron más de 2 horas sin que nadie subiera. Desde abajo seguía sonando música, risas, brindis, conversaciones animadas. A cada carcajada, el corazón de Camila se encogía. ¿Qué pensarían si supieran que la esposa de Julián estaba allí mismo, escuchándolo todo? ¿Qué clase de persona hacía esto sin el mínimo pudor? ¿Qué tipo de mujer se dejaba engañar pensando que estaba con un hombre libre? No había respuestas aún. Solo un sentimiento que crecía y se volvía cada vez más nítido. Esto no iba a quedar así. No porque ella buscara venganza, sino porque merecía justicia emocional. Una justicia emocionante, que no se gritara, sino que se mostrara con hechos. A las 11:47 de la noche, escuchó pasos en la escalera. Se levantó con el alma en vilo. ¿Julián? No, era alguien buscando el baño del piso superior. Se escondió en el armario. El invitado pasó de largo, medio borracho, y volvió a bajar. Camila aprovechó el movimiento para salir del cuarto y dirigirse sigilosamente al despacho de Julián. Allí estaba todo como siempre, ordenado, casi obsesivamente limpio. Pero Camila no buscaba caos. Buscaba verdad. Abrió la gaveta de documentos, sacó carpetas, revisó el escritorio. En uno de los cajones encontró una pequeña caja de madera. Al abrirla, descubrió entradas para un viaje a Cancún, para 2, fechadas para el mes siguiente, a nombre de Julián García y Rebeca Montalvo. Sintió un vacío en el estómago. Cancún era el destino que ella había querido visitar desde hacía años. Julián siempre decía que no podían gastar en lujos, que había que ahorrar para la casa nueva. ¿Cuántas mentiras más había tragado? Era una traición con método, un patrón, un juego cruel en el que ella era la única que no sabía que estaba perdiendo. Se sentó frente al computador. Por costumbre, probó la contraseña de siempre, el cumpleaños de ella. Funcionó. Accedió a su correo, a sus reservas, a su mundo. Ahí estaban las confirmaciones, los recibos, las fotos. Todo perfectamente clasificado. Hasta un documento titulado Vida Nueva, Plan 2025. Abrió el archivo. Rebeca, Rebeca, Rebeca. En cada línea. Fue en ese instante cuando Camila entendió que no se trataba solo de una aventura. Julián tenía planes. Tenía un proyecto de vida sin ella. Y sin embargo, seguía durmiendo en su cama, besándola por las mañanas, despidiéndola con mensajes de voz llenos de amor fingido. ¿Cuánta sangre fría hacía falta para vivir así? Cerró el archivo, cerró el correo, cerró la idea de que aún podía salvar ese matrimonio. Era un proceso superador en sí mismo. Aceptar que no era ella quien fallaba. Era el quien no merecía lo que tenía. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió fuerte dentro de su dolor. Cerca de la 1 de la madrugada, la casa quedó en silencio. Escuchó voces apagadas, pasos desordenados, puertas cerrándose. Julián no subió. Probablemente se había ido con Rebeca a un hotel. Camila aprovechó para bajar sigilosamente. El comedor estaba patas arriba, copas vacías, platos con restos de pastel, servilletas con labial. En el centro de la mesa, una foto impresa, Julián y Rebeca abrazados, frente a un mural que decía nuestra historia apenas comienza. Camila la tomó con delicadeza, como quien recoge la prueba de un crimen sentimental. La guardó en su bolso sin romperla. La necesitaría más adelante. Todo en esta noche se volvía parte del expediente de la verdad. De vuelta en la habitación, se quitó el abrigo, los zapatos, el maquillaje. Se miró al espejo con los ojos hinchados pero encendidos. No se reconocía del todo, y sin embargo, sentía que allí empezaba a conocerse de verdad. No es momento de actuar, se dijo en voz baja. Es momento de observar, de registrar, de entender quién eres tú y quién es él. Y como si de un ritual se tratara, comenzó a escribir en una libreta. Fechas, gestos, frases. Toda herida que no se nombra se convierte en cicatriz sin forma. Pero Camila le estaba dando forma a su dolor. Palabra por palabra. A las 2:30, mientras toda la ciudad dormía, Camila seguía despierta. No por insomnio, sino por claridad.
Ya no quería gritar, no quería llorar, no quería venganza en caliente. Quería un acto de justicia que fuera inolvidable. Y para lograrlo, debía hacerlo con paciencia, con inteligencia, con elegancia. Las emociones se transforman cuando uno les da dirección. Y esa dirección debía conducir a un momento preciso, uno que aún no existía, pero que ya empezaba a planear. Porque toda mujer herida guarda dentro de sí un potencial emocionante. Y Camila acababa de descubrir el suyo. A las 3, cerró los ojos. No durmió, solo descansó. Su cuerpo necesitaba pausas, pero su alma estaba despierta. Sentía que cada latido marcaba un antes y un después. Ya no era la misma. Había cruzado una frontera invisible entre la ingenuidad y la lucidez. El silencio no era debilidad, era estrategia. Y ella había elegido el silencio como su mejor arma. Esa noche, en ese cuarto ajeno, con el corazón en ruinas y la cabeza en orden, Camila dio el primer paso de una historia que apenas comenzaba a escribirse. Hay un tipo de dolor que no se llora, se organiza. Y Camila, al amanecer del día siguiente, ya no era la misma mujer rota que se escondía tras una puerta. Se levantó temprano, se duchó en silencio y bajó las escaleras como si nada hubiera pasado. Julián aún no había regresado. En la mesa quedaban rastros de la fiesta, migas, globos desinflados, una copa a medio tomar. Ella lo miró todo como quien inspecciona una escena congelada en el tiempo. Luego preparó café para dos, como siempre, porque parte de su plan era seguir fingiendo. El disfraz de la esposa ciega debía seguir firme. Y eso, aunque costara, era parte del proceso superador que había decidido iniciar. A las 8:15, Julián entró por la puerta como si llegara de correr. Llevaba ropa deportiva, el cabello húmedo, una sonrisa forzada. Camila lo saludó con dulzura, como si no supiera nada. ¿Cómo dormiste?, preguntó él. Ella respondió, extrañé que estuvieras aquí. No era sarcasmo, era juego. Y él cayó. Se sentó frente a ella, habló de su entrenamiento, de la presión en el trabajo, de una junta inventada que jamás existió. Camila lo escuchaba con una mezcla de asombro y repulsión. El descaro tenía nombre y rostro, pero su rostro, el de ella, era impasible. Incluso le sirvió más café, una obra maestra de actuación emocional. Durante el día, revisó sus cuentas bancarias. Julián le había compartido claves meses atrás por transparencia, según decía. Ella, que hasta entonces jamás había sentido la necesidad de mirar, ahora buceaba en cada gasto, cada movimiento, cada notificación sospechosa. En menos de una hora ya tenía una lista de cargos extraños, tiendas de ropa que ella no frecuentaba, cenas en restaurantes a los que nunca la llevó, pagos a hoteles boutique con vista al mar. Todo eso en el último trimestre. Sintió rabia, sí, pero también poder, porque cada cifra era una pieza en su nuevo rompecabezas emocional, y cada pieza la acercaba más a una verdad imposible de negar. Luego vino la parte más delicada, los correos electrónicos. No fue difícil acceder. El computador de Julián seguía en casa, y él confiaba tanto en su engaño que ni siquiera cambiaba contraseñas. El correo estaba lleno de mensajes que, leídos con atención, revelaban una rutina doble. Él inventaba viajes por trabajo cuando en realidad reservaba escapadas románticas con Rebeca. Firmaba como J, usaba emojis que antes reservaba para Camila. Escribía frases como gracias por devolverme la alegría. Ella lo leía todo sin derramar una sola lágrima. No porque no doliera, sino porque había pasado al siguiente nivel. Ya no necesitaba llorar. Necesitaba reunir. En un correo encontró un detalle que le heló la sangre. Una factura por un reloj carísimo, comprado en el mismo mes en que le había alegado que no podían pagar la suscripción anual del gimnasio de ella. El colmo, no por el objeto en sí, sino por el desprecio implícito en esa mentira. Camila se rió por lo bajo. Era tan burdo, tan evidente, y aún así, tan cuidadosamente ejecutado. Lo admirable, si se puede usar esa palabra, era la capacidad que Julián tenía para mantener su máscara. Pero incluso los mejores actores olvidan un guión cuando se sienten demasiado confiados. Y él ya empezaba a descuidarse. Por la tarde, buscó en su cartera un recibo que Julián le había dado semanas atrás. Decía que era por una compra de trabajo, algo técnico, aburrido, irrelevante. Pero al buscar el nombre del proveedor, descubrió que era una joyería de lujo. Ingresó a la página, comparó modelos. Y ahí estaba, el collar que había visto en el cuello de Rebeca.
Precio elevado, diseño personalizado, inicial grabada. Para R. Esa simple frase fue un golpe seco, una confirmación que no dejaba espacio a excusas. No era casualidad, no era confusión, era traición pura, concreta, tangible. Y en ese instante, Camila supo que estaba lista para el siguiente paso. Decidió empezar un archivo. Lo llamó Todo lo que debe saberse. Lo guardó en una nube privada, con contraseña. Allí comenzó a subir capturas, facturas, correos reenviados, fotos de los estados de cuenta. Cada elemento tenía una fecha, una descripción, un contexto. Su plan no era solo enfrentar a Julián, era desmantelar su mentira con pruebas. Porque no hay nada más emocionante que ver caer a alguien por su propia obra. Y Camila no solo iba a presenciarlo, iba a orquestarlo. En silencio, con elegancia, con esa frialdad que solo se alcanza después de llorar en silencio muchas noches seguidas. Al día siguiente, fingió interés por un viaje con él. ¿Y si vamos a San Miguel este mes?, preguntó durante la cena. Julián se mostró nervioso. Mucho trabajo, amor, luego, quizás. Ella lo miró a los ojos sin decir nada. Supo que él ya había hecho reservas con Rebeca para ese mismo fin de semana. Y la contradicción entre su mentira y la realidad fue otro elemento para su expediente. Mientras se masticaba lentamente, sin saber que estaba siendo observado con lupa, Camila pensaba en lo irónico de todo. Él creía tener el control, pero en verdad, ya lo había perdido hacía días. Más tarde, revisando el historial de compras con su tarjeta, encontró algo que la hizo apretar los puños. Una cena de aniversario en un restaurante caro, el día exacto de su aniversario de bodas. Ella había pasado esa noche sola, con dolor de cabeza, mientras él decía estar en Monterrey por un congreso de contadores. ¿Y dónde estaba en realidad? Ahí lo decía la factura: cena especial para 2. Menú romántico, botella de vino reserva, pastel con iniciales. Ya no era solo la traición, era la burla. El desprecio disfrazado de rutina, el desinterés maquillado de obligaciones. Y aún así él dormía tranquilo. Increíble. Camila dejó el computador y fue al baño. Se miró en el espejo y se dijo algo que sonó a promesa. No te merecía. Nunca te mereció. Y tú vas a demostrarlo sin perder la cabeza. Porque a estas alturas, la superación ya no era emocional. Era estructural. Estaba construyendo un caso, una narrativa, una revelación que dejaría huella. Y sabía que no sería inmediato, ni escandaloso. Sería elegante, claro, demoledor. De esos momentos que nadie olvida. Ni quien lo vive, ni quien lo presencia. Y en ese plan, cada certeza contaba. Cada sospecha se convertía en prueba. Cada mentira se transformaba en combustible. Al cerrar el día, Julián la abrazó. Camila lo dejó hacer. Le sonrió. Incluso aceptó un beso en la frente. Te amo, murmuró él. Ella asintió. Yo también, dijo, con una voz que no le temblaba, porque ahora sabía lo que él no. Que ese yo también era el último eco de una mentira que ya no tenía casa en su corazón, y que muy pronto, toda esa farsa se iba a caer, frente a todos. Las redes sociales son espejos que no siempre dicen la verdad, pero que a veces muestran más de lo que quisiéramos saber. Camila, sentada en su cama con el computador portátil abierto, se preparó para mirar cara a cara a esa mujer que había irrumpido en su vida como un huracán. Buscó en Google Rebeca Montalvo. El apellido no decía nada al principio, pero una cuenta de Instagram, abierta y resplandeciente, apareció en primer lugar. Al entrar, la imagen era clara: una joven de unos 30 años, piel tersa, sonrisa amplia, mirada de quien aún cree en las promesas. Pero lo más perturbador no era su belleza, era su ingenuidad. Sus fotos estaban llenas de frases como el amor todo lo puede y a veces, lo que parece un error es en realidad un regalo del destino. Camila fue descendiendo por el perfil como quien desciende por una mina oscura, sabiendo que encontraría oro, pero que cada paso dolería. Rebeca publicaba con frecuencia cenas, viajes, selfies con fondos caros, copas de vino, globos en forma de corazón. Había imágenes de playas que coincidían con fechas en que Julián le había dicho a Camila que tenía reuniones fuera del estado. Todo encajaba, como piezas de un rompecabezas de traición. Pero lo que más le impactó fue un video grabado en un restaurante. Rebeca sostenía la cámara mientras una voz masculina le servía el postre y le decía: por más momentos así, mi amor. Camila reconoció esa voz al instante.
Era Julián. Sin dudas. La joven no mostraba su rostro con él. En todas las fotos donde salían juntos, solo se veían sus manos entrelazadas, sus pies bajo la mesa o sombras. Era evidente que ella pensaba que ocultándolo, protegía su relación. O quizás, protegía a Julián, porque lo creía divorciado. Camila lo confirmó cuando leyó una respuesta que Rebeca dio a una amiga que preguntaba si ya se había formalizado el tema. Sí, ya está divorciado, escribió Rebeca. Solo falta resolver unos papeles con la casa, pero estamos viviendo nuestro mejor momento. Camila tragó saliva. Lo que estaba viendo era más que una relación paralela. Era una doble vida. Y ella era la sombra. Por un momento, pensó en escribirle, en enviarle capturas, pruebas, documentos. Pero algo la detuvo. No por compasión, sino por estrategia. Rebeca aún no sabía que estaba atrapada en la misma red que Camila acababa de cortar. No le daré razones para prepararse, se dijo, porque el golpe más emocionante no es el que llega con advertencia, sino el que sacude por sorpresa. Además, algo en la mirada de Rebeca despertaba otra emoción en Camila, una mezcla incómoda de rabia y compasión. ¿Cómo podía odiarla y al mismo tiempo entenderla? Quizás porque, en otro contexto, ella misma había sido esa mujer que creía en todo lo que le decían. Mientras exploraba más publicaciones, Camila se topó con frases que parecían escritas para ella. Una decía, gracias por curar las heridas que alguien más dejó abiertas. Otra, pensé que el amor era mentira, hasta que él me enseñó que aún existe. Cada palabra era una puñalada suave, como un alfiler sobre la piel. Pero más que dolor, le provocaban claridad. Rebeca no era una enemiga con intención. Era solo una pieza más. Un daño colateral de un hombre que sabía cómo moldear sus mentiras según la necesidad. Julián no solo era infiel. Era un arquitecto de farsas emocionales. Un seductor de confianza. Un profesional de la traición. Camila siguió observando durante horas. Tomaba notas, capturaba imágenes, analizaba patrones. Rebeca tenía un círculo pequeño de amigas, todas ellas igual de ilusionadas por la relación. En varias fotos se leía, ya queremos boda, o ese hombre es un sueño. Camila se mordía el labio al leer esos comentarios. Era casi un insulto a la realidad, pero no las culpaba. Nadie imagina que una historia que parece romántica por fuera esté podrida por dentro. A veces, los mayores engaños vienen envueltos en moños dorados. Y a veces, la verdad no se grita, se revela. Y ella tenía en sus manos todas las herramientas para revelarla. Durante una llamada con su amiga Clara, que no sabía aún toda la historia, Camila lanzó una frase cargada de doble sentido. Estoy aprendiendo que hay mujeres que se enamoran de un espejismo, y hay hombres que hacen de eso un arte. Clara rió, sin entender el trasfondo. Camila, por dentro, sentía que cada palabra era una declaración de principios. No podía hablar abiertamente todavía, pero ese silencio se volvía cada vez más poderoso. Era su escudo, su estrategia, su mejor aliada. Y mientras tanto, Rebeca seguía publicando como si viviera un cuento de hadas, ignorando por completo que el príncipe era prestado, y la corona, robada. Una publicación en particular le heló la sangre. Una selfie frente a un espejo, con un vestido blanco colgado al fondo. La leyenda decía, pronto será el día más feliz de mi vida. Él me lo prometió. Camila sintió una mezcla de risa y furia. ¿Un vestido de novia? ¿Una boda? Julián había llegado tan lejos. Le prometió matrimonio mientras dormía cada noche con su esposa legal. Era tan absurdo que parecía novela, pero era su vida. Y de pronto, Camila entendió que lo emocionante de esta historia no era el engaño. Era cómo ella iba a devolverlo. Cómo iba a equilibrar la balanza sin ensuciarse las manos. A lo largo de los días, su plan se volvió más nítido. Rebeca era parte del rompecabezas, sí, pero no el centro. No era con ella con quien debía ajustar cuentas. Su mirada debía seguir en Julián, en su manera de operar, en su red de mentiras, en su capacidad de fingir hasta el más mínimo gesto. Pero Rebeca sería un eje clave en el momento final. Una testigo inesperada. Una figura que pasaría de ser cómplice sin saberlo, a víctima que descubriría la verdad en el mismo instante que todos los demás. Y ese descubrimiento sería parte de la gran caída. Camila anotó la frase en su libreta. Prometió casarse con ella, mientras seguía casado conmigo. Era corta, contundente, lapidaria. El tipo de frase que, dicha en voz alta,
podía cambiarlo todo. Sabía que no era el momento de usarla. Aún no, pero llegaría. Y cuando llegara, quería que Rebeca la escuchara con sus propios oídos. Frente a todos, en el escenario perfecto, el que Camila ya empezaba a imaginar con más precisión. Porque la verdad, bien dicha, no necesita venganza, solo necesita luz. Y ella, como un foco silencioso, ya empezaba a iluminar cada rincón oscuro de esa historia. Las mentiras tienen una textura. A veces son suaves como la seda, otras raspan como lija. Julián, en su habilidad magistral para mentir, usaba ambas. Era un artesano del engaño. Lo disfrazaba de rutina, de cariño, de palabras dichas con exactitud milimétrica. Camila lo sabía. Lo escuchaba hablar y cada frase le sonaba conocida, como si ya la hubiera ensayado antes. Pero ahora, con los ojos despiertos, empezaba a notar lo que antes pasaba desapercibido. Las pausas que hacía al responder, los detalles vagos, los cambios de tema abruptos. Y sobre todo, esa mirada suya que evitaba sostener la de ella cuando hablaban de futuro. El superador de esta historia no sería quien tuviera la última palabra, sino quien supiera callar en el momento justo y dejar que el otro se hundiera solo. Una mañana, mientras desayunaban, Julián dijo que tenía que viajar a Monterrey por un congreso de ejecutivos. ¿Otra vez?, preguntó Camila con voz suave, casi curiosa. Él asintió, justificando que era algo ineludible. Los negocios no esperan, amor, soltó con una sonrisa plástica. Ella lo observó masticar su pan como si nada. Sabía que no existía tal congreso. Lo había buscado en internet. No había evento programado. Pero no lo confrontó. No todavía. Prefería dejarlo actuar, dar cuerda, permitirle hundirse en su propio discurso. Porque en la traición emocional, a veces es más eficaz la paciencia que el grito. Camila decidió entonces abrir un frente silencioso, hablar con las personas alrededor de él, sin levantar sospechas. Primero llamó a Andrés, amigo cercano de Julián. Lo hizo pasar como una llamada casual. Andrés, sin saber nada, confirmó sin querer que Julián no había salido del estado en las últimas semanas. Estamos viendo los partidos todos los jueves, como siempre, dijo. Camila agradeció y colgó. Luego fue con Mariana, su cuñada. Preguntó si Julián le había contado sobre el viaje. Mariana dijo que no, que pensaba que estaban planeando ir juntos a Valle de Bravo. Camila tomaba nota mental de cada contradicción. Todo era combustible emocional para lo que vendría. Uno de los momentos más reveladores ocurrió en una visita sorpresiva a la oficina. Camila llevó unos documentos que accidentalmente había dejado Julián en casa. Al llegar, la secretaria la recibió con cierta incomodidad. «¿Julián no está?», preguntó Camila. La joven, confundida, respondió. «Salió hace 2 horas. Dijo que iba a una reunión contigo». Camila sonrió. «Ah, cierto, sí. Se me pasó completamente». Salió del lugar con la sangre helada. ¿Hasta qué punto mentía? ¿Con qué seguridad manipulaba a todos sin temor a ser descubierto? Ese tipo de mentira no era impulsiva. Era sistemática, profesional. Estaba frente a un hombre que llevaba años ensayando un guión. Esa noche, Julián llegó como si nada. Traía una botella de vino y chocolates. «Para ti, por ser tan comprensiva», dijo. Camila le agradeció, pero por dentro se encendía. No de rabia, sino de determinación. Lo observó con distancia emocional. Notó cómo se servía el vino, cómo hablaba de un supuesto contrato cerrado, cómo la miraba a los ojos como si no supiera que ella ya sabía. La actuación era perfecta, o casi, porque ahora Camila conocía cada detalle. Sabía cuándo mentía. Cada palabra falsa que salía de su boca era una confirmación más de su caída. Esa misma semana, Camila instaló una copia de seguridad automática en el computador de casa. Todo lo que Julián abría, descargaba o escribía, se replicaba en su cuenta privada. Y ahí empezó a recibir correos de Rebeca, confirmaciones de reservas en hoteles, facturas de restaurantes con notas tipo mesa romántica, menú aniversario y habitación con jacuzzi. Era un catálogo de infidelidades. Una muestra continua de cómo operaba. Y aún así, él seguía fingiendo que todo estaba bien, que el amor existía, que el matrimonio era fuerte. Un teatro, sí, pero ella ya no era la actriz secundaria. Ahora era la directora del acto final. En una conversación casual, Julián se quejó del banco. «Están congelando compras por seguridad. Me llaman todo el tiempo», dijo, molesto.
Camila supo que se refería a un cargo que había hecho en una joyería en línea, cuyo aviso ella también había recibido. Sonrió con amabilidad. Tal vez deberías usar mi tarjeta para las cosas grandes, ofreció. Él dudó, pero aceptó. No sospechaba que cada gasto sería monitoreado por ella, porque las armas emocionales de Camila ya no eran los celos ni el llanto. Eran la estrategia, la observación, la frialdad. Y eso, en manos de una mujer herida, era más poderoso que cualquier escándalo. Una noche, mientras Julián dormía, Camila revisó su celular. Usaba reconocimiento facial, pero ella ya lo había registrado sin que él supiera. Abrió WhatsApp. Rebeca tenía mensajes casi diarios. Pero había más. Un contacto guardado como MR con conversaciones mucho más íntimas, de varios meses atrás. Otra mujer, otra historia, otro escenario paralelo. MR pensaba que Julián era viudo. Las fechas coincidían con épocas en las que Camila viajaba. Julián había creado una red emocional de mentiras que superaba cualquier novela barata. Pero esto no era ficción, era su vida, y ella estaba decidida a escribir el último capítulo. Camila comenzó a grabar audios. Cada conversación en la que Julián mentía, cada excusa, cada palabra sospechosa, era registrada. Incluso cuando hablaba dormido, ella tomaba nota. En una ocasión, lo oyó murmurar: «No puedo más con la doble vida», pero aún no. ¿A quién se lo decía? ¿A Rebeca? ¿A MR? A sí mismo. No importaba. Lo esencial era que él mismo confirmaba que vivía en un mundo falso. Y todo eso, todo, era valioso. Porque cuando llegara el día de mostrar la verdad, no bastarían las emociones. Hacía falta evidencia. Hacía falta precisión. Y Camila lo estaba haciendo con arte. Una tarde, la secretaria de Julián la llamó por error. Confundió el número. «¿Ya te entregó los boletos de Cancún?», preguntó. Camila se quedó en silencio. «Perdón», dijo, fingiendo confusión. La joven colgó rápido, nerviosa. Y Camila notó esa frase como una joya. Todo empezaba a caerse por su propio peso. Ya no era ella quien buscaba. Era la verdad la que llegaba sola. Porque cuando una mentira se sostiene tanto tiempo, se vuelve torpe, se deja ver, se resbala. Y ahí es cuando el emocionante acto final se acerca, con cada paso torcido del mentiroso. Esa noche, Julián le propuso cenar fuera. Camila aceptó. Se arregló como hacía tiempo no lo hacía. Y en el restaurante, mientras brindaban, él le dijo: «Gracias por ser mi ancla, Camila. No sé qué haría sin ti». Ella lo miró. Por dentro, rió, porque sabía exactamente lo que haría él sin ella. Seguir mintiendo, seguir fingiendo, seguir cayendo. Pero ahora, todo tenía fecha de caducidad, porque Camila no era una víctima. Era la mujer que había aprendido a dominar su dolor y usarlo como motor para cambiarlo todo. Hay momentos en que una simple llamada puede cambiar el rumbo entero de una historia. No necesita gritos, ni explosiones, ni lágrimas. Solo una voz al otro lado de la línea que te diga lo que nunca esperaste oír. Camila estaba organizando sus archivos en la computadora cuando encontró un número guardado en el celular de Julián bajo el nombre Mary. Lo curioso no fue el contacto en sí, sino los mensajes. «Te extraño, gracias por ayer, no aguanto más esta espera». Eso ya no era solo una aventura, era una relación paralela. Y el tono de los textos no dejaba lugar a dudas. Esa mujer también creía estar en el centro de la vida de Julián. Camila dudó por unos segundos. Miró el reloj. Eran las 9:17 de la noche. Tomó el teléfono, respiró hondo y marcó. Sonó 3 veces. Luego una voz femenina, cálida, un poco ronca, contestó: «Hola, Julián». Camila no respondió al instante. Solo escuchaba. La mujer repitió: «Amor, ¿estás ahí?». Fue entonces cuando Camila soltó con tono neutro: «No, no es Julián. Soy su esposa». Hubo un silencio que dolió más que 1000 insultos. Un silencio que decía todo. Luego, la mujer exhaló como si le hubieran quitado el aire de golpe. «¿Su qué?», murmuró. «Esposa. Legal. De verdad», reafirmó Camila. La otra se quedó en shock. Se notaba en su respiración entrecortada. Después de un largo segundo, dijo: «Pero, él me dijo que estaba viudo». Camila cerró los ojos al escuchar eso. Viudo. Ni siquiera divorciado. Viudo. Lo había matado en su historia. Lo había borrado del mapa para construirse otro personaje.
¿Cómo podía un ser humano jugar así con las emociones de tantas personas al mismo tiempo? ¿Cómo podía dormir por las noches sabiendo que tejía esa red de mentiras con tanta soltura? ¿Desde cuándo estás con él?, preguntó Camila con voz serena. La mujer dudó, pero respondió: hace casi un año. Pensé que íbamos en serio. Me presentó a su hermana. Camila sintió un escalofrío. ¿Mariana sabía? ¿O también estaba siendo usada? ¿Quién eres tú?, preguntó la mujer al otro lado. Solo una más, respondió Camila, pero la que ahora lo sabe todo. No hubo enojo en su voz, solo un cansancio emocional profundo, una claridad aplastante. ¿Qué piensas hacer?, preguntó MR con tono asustado. Camila respiró profundo y dijo: no lo voy a destruir en privado. Voy a hacerlo en público, con elegancia, con pruebas y con justicia. La mujer no respondió. Colgó, pero Camila sabía que ya había sembrado algo en ella. Porque cuando una mentira se derrumba en un corazón ilusionado, no se olvida. Queda como una grieta permanente, como una cicatriz interna. Camila miró su reflejo en la ventana. La noche afuera era oscura, densa, pero no más que la verdad que acababa de salir a la luz. No se sentía más ligera, tampoco se sentía más fuerte, pero sí más despierta. Julián no tenía una doble vida, tenía varias, y todas sostenidas con discursos cuidadosamente diseñados para cada mujer. Promesas a medida, frases repetidas, atenciones recicladas. Camila se preguntó cuántas más habría. ¿5? ¿10? ¿Cuántas mujeres estaban viviendo una ficción escrita por él? Ya no importaba, porque el plan estaba más claro que nunca. Y ahora, el final debía ser a lo grande. Al día siguiente, volvió a revisar los correos y encontró uno de MR titulado Nuestra Casa. Dentro, planos adjuntos de una propiedad en obra negra. Julián hablaba de empezar de cero, de volver a amar sin culpa, de construir lo que siempre soñó. Camila sintió ganas de vomitar. Era la misma frase que le había dicho a ella cuando se mudaron juntos por primera vez. El mismo tono, el mismo orden de palabras. Tenía un guión memorizado, una plantilla de seducción. Ya no dolía, ahora daba asco. Un rechazo profundo hacia alguien que había perdido todo sentido de empatía. Camila cerró la laptop con fuerza. Se quedó mirando al vacío, como quien necesita un momento para digerir la dimensión de lo descubierto. No era solo una traición matrimonial. Era un atentado emocional en serie. Y ella, que había vivido tantos años al lado de ese hombre, ahora se sentía una extraña. Ya no me importa entenderlo, se dijo. Lo que quiero es que todos lo vean como es. Y eso, lo voy a lograr. Porque cuando una mujer traicionada elige no llorar más, cuando en lugar de lamentarse empieza a planear, se vuelve un poder silencioso. Y ese poder, bien dirigido, puede cambiarlo todo. Por la noche, Julián llegó como si nada. Le trajo una planta con una tarjetita que decía: para que sigamos creciendo. Camila casi rió. Casi. Pero mantuvo la compostura. Le dio un beso en la mejilla, le sirvió la cena y le preguntó cómo había estado su día. Él respondió con una historia tan falsa como encantadora. Habló de clientes, de correos, de tráfico, de una reunión larga que nunca existió. Y mientras hablaba, Camila pensaba en esa mujer del otro lado del teléfono, en su voz, en su ingenuidad, en el dolor que le había causado, pero sobre todo, en el papel que jugaría pronto en la escena final. Porque no habría venganza, habría revelación. Esa madrugada, Camila empezó a escribir su discurso. No sabía todavía cuándo lo leería, pero sí sabía que tenía que decir exactamente lo que sentía, sin que temblara la voz. Frases breves, cortantes. Palabras llenas de verdad, pero dichas con dignidad. No quería gritar, quería impactar, y eso requería preparación. Quería que las personas presentes ese día recordaran cada palabra como una daga emocional, no como un escándalo vulgar. Porque hay formas de hacer justicia sin perder la clase, y ella iba a lograrlo, con inteligencia, con pruebas, y con cada mentira que él mismo le fue regalando. Cuando cerró el cuaderno donde escribía, sintió algo distinto. No paz, no alivio, no rabia. Era algo más parecido a claridad. Como cuando una neblina se disipa y uno por fin ve el camino. Julián no sabía que acababa de darle el arma más poderosa de todas, la verdad completa. Y esa verdad ya no era solo de ella. Era de todas las mujeres que habían sido parte de esa historia. Todas víctimas del mismo cuento, del mismo mentiroso encantador.
Y muy pronto, el telón se iba a abrir para todos. Toda gran caída necesita un escenario. Y Camila ya no pensaba en reaccionar, pensaba en construir. Durante días, había juntado pruebas, escuchado conversaciones, leído correos, entendido el perfil de cada mentira. Pero ahora le faltaba lo más importante: cómo convertir ese mar de traición en un acto inolvidable. No bastaba con mostrar capturas de pantalla. No bastaba con gritar la verdad en la cara de Julián. Eso sería pequeño. Ella necesitaba algo más grande, algo emocionante. Un momento que marcara un antes y un después no solo para él, sino para todos los que creían conocerlo. Y con esa idea en la cabeza, encendió su computadora y empezó a planear. La primera decisión fue clara: organizar un evento. Un evento donde todos los rostros presentes tuvieran un vínculo con Julián. Familia, amigos, colegas, socios y, por supuesto, Rebeca. Lo disfrazaría como una renovación de votos. Nadie sospecharía nada. Al contrario, todos aplaudirían la supuesta reconciliación del matrimonio. Julián, vanidoso como era, caería directo en la trampa. Y Rebeca, creyendo en su amor perfecto, también. Era arriesgado, sí, pero también era brillante. Un superador verdadero no se queda esperando justicia, la diseña. Y Camila ya no era la víctima, era la directora de escena. Llamó a Clara, su amiga abogada, y le pidió ayuda para organizar la documentación de todo. Voy a hacer algo grande, pero no puedo hacerlo sola, dijo con voz firme. Clara, que conocía a Camila desde la universidad, notó el cambio en su tono. Ya no hablaba desde el dolor, sino desde la claridad. Estoy contigo, respondió. Juntas empezaron a clasificar todo el material: fechas, montos, destinos, mensajes, nombres. Hicieron un resumen cronológico. Camila incluso grabó un pequeño video narrando su historia en voz baja, con un fondo blanco, sin maquillaje. Un testimonio real, crudo, humano, que pondría a todos frente al espejo. Mientras tanto, comenzó a hacer la lista de invitados. Fue cuidadosa. No quería omitir a nadie importante. Sabía que había que tener testigos. Gente que había creído en esa relación. Gente que había formado parte del show. Cada uno de ellos debía estar allí, observando la caída sin filtros. No por morbo, sino porque la verdad también necesita público. Quería que la gente entendiera que las apariencias engañan, que el amor mal usado puede ser un arma, y que hay formas de sanar sin hacer escándalo, pero con impacto. Porque hay traiciones que se olvidan, pero otras se exponen. Y esta era de las que se exponen. El salón lo eligió con calma. Buscó algo elegante pero acogedor. Una finca con luces cálidas, espacio para proyecciones y buen sonido. Habló con el encargado y lo reservó bajo el nombre Camila y Julián. 10 años de amor. Fue irónico hacerlo así, pero también necesario. Porque Julián no sospecharía. Todo sonaría como un acto de amor, como un homenaje. El ego lo cegaría. Rebeca, por su parte, seguramente asistiría como invitada especial. Y ahí estaba la genialidad del plan: no revelar nada hasta el último minuto. Como en una obra bien escrita, que parece una cosa y termina siendo otra. Diseñó las invitaciones con detalles románticos. Flores blancas, tipografía suave, palabras como celebración, reencuentro, amor eterno. Incluso añadió una foto de ellos dos de hace años, abrazados frente al mar. Una imagen que evocaba felicidad, pero que ya no significaba nada. Mandó las tarjetas por correo tradicional, para mantener el aire de elegancia, y también por WhatsApp, para asegurarse de que todos lo vieran. Los mensajes comenzaron a llegar. ¡Qué emoción! Por fin algo bonito este año. Ustedes nos inspiran. Camila los leía con una mezcla de tristeza y firmeza, porque detrás de cada mensaje había una imagen equivocada. Y pronto, todos sabrían la verdad. Una noche, Julián abrazó por la espalda y le dijo: «Estoy orgulloso de ti, Camila. Eres una mujer excepcional». Ella sonrió. Sabía que no lo decía desde el amor. Lo decía desde la comodidad, desde la seguridad de que la tenía dominada. «Te mereces algo grande», continuó. Y Camila pensó: «Sí, lo merezco, y tú también. Pero no lo que esperas». La ironía era tan afilada que casi dolía, porque en cada gesto de cariño fingido, Julián cavaba más profundo el hoyo en el que pronto caería. Y ella no necesitaba empujarlo, solo mostrarle el borde, para mantener el disfraz.
Camila empezó a publicar en redes imágenes con frases felices, recuerdos con Julián, fotos antiguas. El personaje debía parecer real. Y lo era, hasta cierto punto. No era una farsa, era una estrategia. Como un mago que muestra una mano mientras la otra hace el truco. Incluso compartió un video cocinando con él, riéndose. Las reacciones fueron inmediatas. Parecen más enamorados que nunca. Camila respondía con corazones. Y al hacerlo, pensaba, nadie se imagina lo emocionante que será verlos a todos reaccionar cuando la verdad se despliegue ante sus ojos. Llamó al técnico del salón y le pidió que la pantalla estuviera oculta al principio, que apareciera solo cuando ella lo indicara. También encargó un montaje de video, no algo escandaloso, sino elegante, narrado en primera persona, con música suave, pruebas visuales, sin vulgaridad. La idea era clara, no destruir, exponer, no humillar, revelar, porque cuando la verdad se presenta con clase, duele el doble. Y Julián, que se creía intocable, iba a sentir en carne propia lo que significaba ser desenmascarado con sutileza. Como un actor que olvida su parlamento justo cuando las luces están sobre él. Días antes del evento, Rebeca respondió a la invitación con un emoji de corazón y el mensaje. ¡Qué emoción! Él va a amarlo. Camila casi soltó el teléfono de la risa. El mensaje era perfecto, casi poético, porque sí, él lo iba a amar. Solo que no de la forma que Rebeca imaginaba. Camila lo guardó como un último guiño del destino. Una de esas señales que te dicen, vas bien, sigue. Porque todo lo que estaba armando no era solo una venganza emocional. Era una forma de liberarse. Un acto de justicia íntima. Y aunque la herida seguía ahí, dolía menos con cada paso dado hacia la revelación. La semana del evento, todo estaba listo. El salón, la lista, las proyecciones, el discurso, los brindis falsos. Camila tenía todo medido al segundo. Y sin embargo, cada noche, antes de dormir, repasaba todo una vez más. No por inseguridad, sino por compromiso. Porque ella no solo quería dejar de sufrir. Quería dejar un mensaje. Uno profundo, claro y superador. Que toda mujer que la escuchara supiera que hay formas de decir basta sin perder la voz. Y Julián, sin sospechar nada, seguía viviendo en su mundo de mentiras, caminando directo hacia el centro del escenario. A veces, el primer paso hacia la liberación no es una decisión, es una prenda. Un vestido, una tela, un color. Camila lo supo en cuanto cruzó la puerta de aquella boutique pequeña en el centro de la ciudad. No lo planeaba. Entró por impulso, por intuición. No buscaba nada en especial. Y sin embargo, ahí estaba, colgado en la esquina, como esperándola. Un vestido rojo intenso, de corte limpio, espalda descubierta, con caída perfecta. No era provocador, era poderoso. Como una declaración, como un grito en silencio. Y en cuanto lo rozó con los dedos, sintió un escalofrío. Este es, pensó, este es el que me va a vestir el día que deje de ser invisible. La dependienta se acercó con una sonrisa profesional. ¿Te gustaría probártelo?, preguntó. Camila dudó. No por el vestido, por ella. ¿Estaba lista para verse así? ¿Para ocupar espacio? ¿Para caminar con fuerza? Sí, respondió al fin. Entró al probador. Se desnudó con lentitud. Se miró al espejo con los brazos cruzados, como quien se ve por primera vez después de mucho tiempo. Se colocó la prenda con cuidado. Cuando alzó la cabeza, se detuvo. No reconoció su reflejo, pero le gustó lo que vio. Una mujer erguida, de mirada firme, boca suave, pero mirada que no perdonaba. Una mujer que no pedía permiso para brillar. Pagó el vestido sin mirar el precio. No porque le sobrara el dinero, sino porque sabía que aquello no era un gasto. Era un símbolo. El uniforme con el que entraría en batalla. El atuendo de la mujer nueva. Al salir, el sol le golpeó en la cara. No llevaba gafas. Dejó que la luz la cegara un segundo, como quien acepta el renacer sin miedo. Caminó hasta su auto sin apuro, como quien ya no huye. Como quien, por fin, camina a su propio ritmo. Y mientras lo hacía, se prometió algo. No permitir que ese día pase sin dejar huella. Que nadie, absolutamente nadie, pudiera olvidar la escena que estaba por crear. Al llegar a casa, escondió el vestido en un armario separado. Lo envolvió en papel de seda. Lo colocó en una bolsa especial. Era un secreto sagrado. No quería que Julián lo viera. No todavía. Él, ciego por su propia arrogancia,
Creía que ella era la misma de siempre. A veces incluso le decía frases como, «Me encanta que no seas de las que se arreglan para impresionar». Y ella sonreía por dentro. «No, Julián, yo no me arreglo para impresionarte a ti. Lo hago para recordarme quién soy. Porque toda traición desfigura, pero también reconstruye, si se sabe llevar con inteligencia». Días antes del evento, Camila agendó una sesión de maquillaje con una estilista que había conocido en una boda. Le mostró una foto de su rostro, otra del vestido. «Quiero algo que diga, no me toques, pero mírame bien», dijo. La mujer rió. «¿Venganza?», preguntó en broma. Camila no negó, pero tampoco afirmó, porque lo suyo ya no era venganza, era exposición, y ese matiz lo cambiaba todo, porque quien se venga quiere dañar, y ella no. Ella quería mostrar, revelar, iluminar lo oculto. Lo emocionante era que lo haría sin gritar, sin romper, sin insultar. Lo haría con estilo. Mientras se hacía las uñas, pensaba en la cantidad de veces que se había contenido, que había renunciado a salir, a arreglarse, a sentirse deseada, por no incomodar a Julián, porque él decía que prefería la belleza natural. Pero ahora entendía que no era humildad, era control. Y ella ya no estaba para ser moldeada. Ahora era ella quien decidía cómo, cuándo y dónde brillar. Y ese vestido rojo era una bandera, un acto de presencia, una advertencia elegante, porque el rojo no suplica, el rojo anuncia, y lo que Camila estaba por anunciar no tenía vuelta atrás. Unos días antes del evento, Julián le envió un mensaje que casi la hizo soltar el celular de la risa. «Tengo una sorpresa para ti este sábado», escribió. Camila leyó el texto varias veces. ¿Sorpresa? ¿Qué podía planear él, creyendo que controlaba todo? Respondió con un emoji de beso. No por cariño, por estrategia, porque cada gesto de él era una escalera más hacia su propia caída. Y lo mejor de todo era que no lo sabía. Él, que había creído tener el control por años, no tenía idea de que el juego había cambiado. Que ahora, cada paso que daba, lo acercaba más a su fin. Esa noche, Camila sacó el vestido del armario solo para mirarlo. Lo extendió sobre la cama, lo acarició con los dedos y pensó, con este vestido voy a recuperar mi historia. No era solo una prenda, era un símbolo, un espejo, una forma de decir sin palabras, aquí estoy, y no me rompo. Porque, al final, eso era lo que más deseaba, que todos la vieran y entendieran que el dolor no la venció, que la traición la lastimó, sí, pero también la levantó, y que ese acto final, vestido de rojo, sería la prueba de que hay caminos que solo una mujer valiente puede recorrer. Empezó a imaginar la entrada, las luces bajas, la música suave, los invitados girando la cabeza al verla entrar. Julián con la copa en la mano, paralizado. Rebeca, confundida. Y ella, sonriendo. No por placer, sino por justicia. Esa justicia que no necesita jueces, ni fiscales, ni gritos. Solo presencia. Presencia con mayúsculas. Esa que hace temblar sin levantar la voz. Porque el vestido hablaría. Y lo haría en nombre de todas las veces que la hicieron sentir pequeña. De cada no es para tanto. De cada lágrima tragada en silencio. De cada noche vacía fingiendo estar bien. Un par de días antes del evento, mientras se probaba los zapatos que usaría, Camila sintió algo que no esperaba. Emoción. No miedo. No rabia. Emoción. Porque, por primera vez en mucho tiempo, iba a hacer algo por ella. No por Julián. No por los invitados. Por ella. Iba a decir su verdad. Iba a recuperar su voz. Iba a mirarse al espejo y reconocerse. Y eso era más poderoso que cualquier venganza. Más dulce que cualquier reconciliación. Porque era suya. Solo suya. Y estaba a punto de compartirla con el mundo. Hay algo inquietante en la víspera de un gran día. Todo está listo, cada detalle planificado, pero el alma no descansa. Camila despertó ese viernes con la sensación de que el aire pesaba más de lo habitual. Hacía calor, aunque el clima dijera lo contrario. En su pecho, una mezcla de nerviosismo y determinación latía con fuerza. No era miedo, era expectativa. Sabía que estaba a un paso de cerrar un ciclo. Uno largo, desgastante, pero también superador. Porque la libertad emocional no llega sola. Hay que llamarla, invocarla, abrirle la puerta. Y Camila, después de todo lo vivido, estaba lista para hacerlo. Durante el desayuno, Julián estaba especialmente atento.
Le sirvió el café, le preguntó por sus planes, la abrazó por detrás mientras ella lavaba los platos. Todo era tan forzado, tan artificial, que a Camila le costaba no reír. Él pensaba que su falsa dulzura era convincente, que su repentina ternura podía borrar meses, años de mentiras. «Te ves hermosa hoy», le dijo. Camila lo miró a los ojos y respondió: «Gracias, amor. Tú también». No lo dijo con rencor. Lo dijo como quien da cuerda a un reloj que está a punto de detenerse. Porque eso era Julián, un tic-tac cargado de traición. A lo largo del día, Camila revisó mentalmente cada parte del plan. La entrada, los invitados, el video, el sonido, la iluminación, el discurso. Todo debía funcionar como una maquinaria precisa. No podía haber fallos. Había practicado su texto en voz alta frente al espejo, ajustando el tono, las pausas, las palabras clave. Había visualizado cada reacción: sorpresa, incredulidad, vergüenza, incluso las posibles lágrimas. No por dramatismo, sino porque esa verdad tan bien sostenida durante años tenía que explotar de alguna manera. Lo emocionante no sería el grito, sería el silencio posterior. Esa pausa que deja la verdad cuando ya no hay defensa posible. Por la tarde, mientras organizaba su ropa, recibió una notificación anónima en su celular. Un número sin registrar. Un mensaje con un solo texto: «Él lo sigue haciendo». Camila sintió un escalofrío. Pensó en Rebeca, en MR, en todas. ¿Quién era esta vez? Abrió el archivo adjunto. Eran fotos. Imágenes claras, recientes, de Julián en un café, acariciando la mano de una mujer que no era ninguna de las anteriores. Joven, sonriente, con aire de novedad. Otra más. Camila cerró el archivo y respiró profundo. No lloró, no se alteró, solo murmuró: «Perfecto». Era el toque final, la cereza amarga sobre el pastel. Esa noche, Julián llegó a casa con una caja envuelta para regalo. «Es para mañana», dijo con una sonrisa. «¿Y tú? ¿Tienes algo preparado?» Camila sonrió y asintió. «Algo sencillo, pero especial», dijo con naturalidad. Él la abrazó, le dio un beso en la frente y se fue a dormir como si no cargara con el peso de tantas vidas arruinadas. Camila lo observó desde la puerta del dormitorio. Lo vio cerrar los ojos, acomodarse como un niño inocente. Y pensó: qué fascinante es la capacidad que tienen algunos para dormir tranquilos mientras el mundo a su alrededor se quiebra. Camila no durmió esa noche. Preparó su vestido, pulió cada detalle, leyó por última vez el texto que pronunciaría frente a todos. Luego escribió una nota corta y la guardó en su bolso. Era para ella, no para nadie más. Un recordatorio de todo lo que había soportado, de todo lo que había callado. «Te dolió, pero no te rompiste», decía. Esa frase, simple y poderosa, la acompañaría como un talismán. Porque en medio de una tormenta emocional, hay palabras que se vuelven anclas. Y esa era su ancla, su verdad privada, su fuerza en un papel doblado. Poco antes del amanecer, se sentó frente al espejo, sin maquillaje, sin adornos, sin poses. Solo ella. Se miró largo rato. Notó líneas que antes no estaban, ojeras nuevas, una tristeza que ya no dolía, pero que seguía ahí, como sombra fiel. Y aún así, se vio bella. Bella no por su rostro, sino por su claridad. Porque hay una hermosura única en la mujer que ha sobrevivido a la traición y ha decidido no esconderse. Y Camila, justo ahí, sin luces, sin filtros, era más fuerte que nunca. Más ella que nunca, más viva que nunca. Mientras preparaba su bolso, metió su celular, un espejo de mano, un perfume y el sobre con las fotos de la última amante. No pensaba mostrarlas. No eran para el público, eran para ella, para recordar que cada mentira descubierta era también una capa de ingenuidad arrancada. Que el dolor puede ser herramienta si se lo sabe utilizar. Que cada pedazo de traición se puede convertir en una pieza para construir un nuevo yo. Y eso, al final, es lo más superador de todo, saber que el dolor no define, sino que transforma. A las 6 en punto, el cielo empezaba a aclararse. Julián dormía profundamente. Camila, ya duchada, ya lista, preparó café para los dos. Le dejó el desayuno servido, como si fuera un día cualquiera. Se sentó en el comedor, bebió despacio, saboreando el inicio de lo que sería su final. Cada sorbo era un pequeño acto de poder, porque la verdadera venganza
no es el caos. Es la calma. Esa calma que antecede a la verdad, a la revelación, al cambio. Y ella estaba lista. Absolutamente lista. El celular vibró. Era Clara. Lista para hacer historia, decía el mensaje. Camila respondió con una sola palabra. Sí. Guardó el móvil. Se puso de pie. Cerró los ojos un instante y sintió el cuerpo entero vibrar. No por miedo, por energía, como quien está a punto de saltar, no para caer, sino para volar. Y aunque aún faltaban horas para el evento, ella ya sabía que el verdadero acto había comenzado. Porque cuando una mujer decide dejar de callar, ya está haciendo ruido. El sol caía con una calidez suave, casi cinematográfica. La finca elegida por Camila brillaba bajo las luces doradas del atardecer. Todo estaba perfectamente decorado. Flores blancas, mesas con manteles de lino, copas alineadas, música instrumental flotando en el aire. Una voz suave al micrófono anunciaba: bienvenidos a una noche muy especial. Camila y Julián celebran 10 años de amor. Los invitados aplaudieron con entusiasmo. Nadie sospechaba, nadie imaginaba que estaban a punto de presenciar algo que los dejaría sin palabras. Las risas, los brindis anticipados, los abrazos, todo era parte del teatro. Y Camila, aún sin aparecer, ya lo dominaba todo desde las sombras. Julián se paseaba entre los asistentes como el anfitrión perfecto. Saludaba a cada persona con su sonrisa encantadora. Gracias por venir, de verdad. Esta noche será inolvidable, repetía. Su voz transmitía seguridad, pero sus ojos mostraban algo más: vanidad. Estaba orgulloso de lo que había organizado, sin saber que él no era el autor, sino el personaje. Rebeca llegó puntual, vestida de azul cielo, con una expresión de ternura y expectativa. Se acercó a Julián, lo abrazó con disimulo. Él le susurró algo al oído que la hizo sonreír con los ojos brillantes. Camila, que ya estaba cerca, observaba todo desde lejos, invisible. Respiró profundo. Ya no temblaba, ya no dudaba. El telón estaba por subir. Clara, ubicada cerca del equipo de sonido, hizo un gesto sutil con la cabeza. Todo estaba listo. El técnico la saludó con discreción. El video ya estaba cargado. La pantalla oculta, las luces programadas. El vino comenzaba a servirse. Las charolas con bocadillos circulaban entre los invitados. Camila caminaba entre ellos como una sombra elegante, reconociendo rostros, escuchando comentarios. «Qué linda está Camila últimamente», decía una mujer. «Qué bueno que superaron sus problemas», parecían distantes. «Julián se ve renovado, más enamorado que nunca», agregaba otro. Camila escuchaba todo sin responder, porque cuando uno conoce la verdad, cada palabra ajena suena como una nota de piano desafinada. A las 8 en punto, se escuchó un leve silencio en el ambiente. Julián subió al escenario improvisado. Tenía una copa en la mano. «Buenas noches, familia, amigos, colegas», comenzó. «Esta noche es para agradecer. Agradecer a la mujer que ha estado a mi lado en los momentos buenos y malos. Camila, gracias por tu paciencia, tu luz, tu amor constante». La gente aplaudió. Algunos incluso se emocionaron. Julián extendió la mano hacia un costado, esperando que Camila apareciera. Y ahí fue. El momento. Ella avanzó con paso firme, con su vestido rojo, con la cabeza erguida, con la mirada que no titubea. Y todos, absolutamente todos, giraron a verla. La reacción fue inmediata. Murmullos, asombro, exclamaciones. «Camila», dijo alguien, «qué hermosa está». Julián sonrió, creyendo que todo iba según su plan. Le tendió la mano. Ella la tomó, con sutileza. Subió al escenario, tomó otra copa que Clara le entregó, y esperó que la música bajara. No habló de inmediato. Dejó que el silencio hiciera su trabajo, que la gente se acomodara en sus emociones, que la tensión flotara como perfume en el aire. Y entonces, sonrió. No con arrogancia, con poder, con elegancia. «Gracias por venir», dijo. «De verdad, gracias. Esta noche no es lo que creen, pero sí es lo que debe ser». Algunos rieron, pensando que se trataba de una introducción poética. Otros fruncieron el ceño. Julián, en cambio, se puso rígido. Sabía que algo no iba como esperaba, pero no sabía qué. Rebeca, desde su mesa, no dejaba de mirar a Camila. No la conocía bien, pero algo en esa expresión le erizó la piel. Camila continuó:
No quiero robarles tiempo. Solo quiero mostrarles algo. Algo importante. Algo que merece ser visto por quienes han sido parte de nuestra historia. Porque las verdades no deben esconderse. Y porque, a veces, amar también significa decir basta. Se giró hacia Clara, que hizo una seña al técnico. Las luces bajaron, y el salón se oscureció. La pantalla se encendió. Los primeros segundos mostraron una imagen neutra. Una playa. Una frase. Toda historia tiene varias versiones. Esta es la mía. Silencio absoluto. Luego, la voz de Camila, grabada con calma, empezó a narrar. Durante años, creí en una vida. Pero la vida que vivía no era la mía. Era una historia escrita por alguien más, con capítulos que no conocía. Aparecieron imágenes de recibos, capturas de pantalla, reservas de hotel. Todo con fechas, nombres, datos concretos. La gente murmuraba. Se escuchaban jadeos de sorpresa, miradas cómplices, ojos bien abiertos. Julián no se movía. Rebeca apretaba su bolso con fuerza. El video no mostraba insultos. No mostraba peleas. Mostraba hechos. Fríos, ordenados, contundentes. Pruebas de la doble vida de Julián. De sus mentiras. De sus romances paralelos. De las veces que dijo te amo a más de una mujer en la misma semana. De los regalos pagados con la tarjeta de Camila. De los mensajes idénticos enviados a distintas destinatarias. La pantalla era un espejo cruel, y nadie podía apartar la vista. El rostro de Julián se desfiguraba lentamente, de galán seguro, a hombre acorralado, porque el poder no siempre está en la voz. A veces está en lo que se muestra, no en lo que se dice. Cuando el video terminó, el salón quedó en un silencio profundo. Ni música, ni risas, ni murmullos. Solo silencio. Ese silencio que se instala cuando nadie sabe cómo reaccionar. Camila se giró hacia los invitados. Respiró hondo. Gracias por venir, repitió. Esta no era una celebración. Era una despedida. No del amor, sino de la mentira. No de la pareja, sino del engaño. Nadie se movía. Nadie aplaudía. Estaban congelados, porque lo que acababan de ver no tenía marcha atrás. Y lo más impresionante era que Camila no lloraba, no temblaba, no se quebraba, solo hablaba, y su voz era todo lo que necesitaban para entender. Julián intentó decir algo. Dio un paso al frente. Camila, esto no es así, podemos hablar. Pero ya no había espacio para eso. Ya no tenía el control. El escenario le quedaba grande. Rebeca se levantó, blanca como una hoja. Eso es verdad, murmuró. Camila la miró y, con una mezcla de tristeza y compasión, asintió. Tú también merecías saberlo. Esa frase cayó como una piedra en medio del salón. Una verdad extendida, sin rencor, pero firme. Rebeca dio un paso atrás. Julián la miró buscando apoyo, pero ya no había aliados. Solo rostros. Rostros que lo miraban, como se mira a un desconocido. El salón seguía en silencio. Un silencio grueso, lleno de pensamientos cruzados, miradas al suelo, respiraciones entrecortadas. Julián no sabía qué hacer con sus manos. Rebeca estaba pálida. Algunos invitados evitaban hacer contacto visual con Camila, como si les doliera mirarla. Pero ella no bajaba la cabeza. Sostenía la copa con la misma calma con la que había sostenido todo lo que vino antes. ¿Puedo decir unas últimas palabras?, preguntó, como si necesitara permiso. Nadie respondió. Solo se hizo más silencio. Y entonces, como si ese vacío fuera el telón de fondo perfecto, ella alzó su copa. Por los que creímos, dijo. Su voz no tembló. Por los que confiamos. Por los que amamos sin saber que éramos solo un capítulo prestado. Algunas personas tragaron saliva. Otros bajaron la mirada. El sonido del vino rozando el cristal parecía amplificado. Camila dio un paso al frente. Estaba en el centro. No por ego, por necesidad. Este brindis no es por nosotros, Julián. No es por lo que fuimos. Es por lo que me atreví a dejar de ser. Lo miró con suavidad, sin odio. Y eso fue peor para él. Porque no hay castigo más doloroso que el de alguien que ya no necesita castigarte. Brindo por la libertad de ver, de despertar, de elegir no seguir dormida en una mentira que parecía cómoda pero me estaba matando de a poco. Rebeca intentó hablar, pero sus palabras no salieron. Solo apretaba su cartera, como si necesitara aferrarse a algo. Camila la miró directamente. ¿Y tú, Rebeca? No te juzgo.
porque también fuiste parte del engaño. No por maldad, por ingenuidad, como lo fui yo, como lo fueron otras. Hubo un murmullo leve. Algunos intercambiaban nombres con la mirada. Ya no sabían si reír o llorar. Camila respiró profundo. Hay hombres que saben mentir, pero hay mujeres que aprenden a mirar. Y una vez que miran, ya no vuelven a cerrar los ojos. Así que sí, brindo, pero por mí, por las que vienen después, por las que merecen no callar. Levantó la copa. Todos, como hipnotizados, la imitaron sin saber por qué. Julián bajó la cabeza. Ya no podía sostener la escena. La pantalla aún mostraba su rostro en pausa. Una foto suya besando a otra mujer, a media luz, con fecha incluida. La imagen congelada de un engaño eterno. Camila dio un sorbo al vino. No por gusto, por símbolo. Dicen que el vino es para celebrar, pero yo lo uso hoy para cerrar, porque el cierre también merece un ritual. Y esta es mi ceremonia. El brindis se transformó en manifiesto, y cada palabra suya era un espejo donde todos, en algún momento, se vieron reflejados. Julián dio un paso adelante. Camila, esto no era necesario, esto es demasiado. Pero su voz ya no tenía fuerza. No era la misma de siempre. Era la voz de alguien que perdió el escenario, que ya no dictaba el ritmo. Camila se giró con lentitud. Lo necesario fue lo que nunca hiciste, decir la verdad. Yo solo lo hice por ti, porque parecía que no sabías cómo. Algunos rieron, sin querer. Rebeca contuvo un sollozo. Julián apretó los labios, pero no respondió, porque, aunque lo intentara, todo lo que dijera ya estaría contaminado. Sus palabras estaban vencidas, caducadas. No había defensa posible. Un hombre al fondo aplaudió. Fue suave, solitario, pero bastó. Otro lo siguió, y luego otro, y otro, hasta que el salón entero se llenó de un aplauso lento, respetuoso, casi solemne. Camila no sonrió. Aceptó el gesto con una leve inclinación de cabeza. No se trataba de venganza. Se trataba de justicia emocional. Demostrar que sí se puede hablar sin gritar. Que sí se puede exponer sin arrasar. Que sí se puede marcharse con los zapatos puestos y la frente en alto. Ese aplauso era más que validación. Era un eco que quedaría grabado en cada uno de los presentes. En medio del aplauso, Julián bajó del escenario. Cruzó el salón casi tambaleando. Algunos se apartaron al verlo pasar, como si el traje ya no le encajara, como si su figura se hubiera encogido. Ya no era el esposo perfecto. Era el hombre que mintió a tantas mujeres que olvidó cuál era su verdadera historia. Camila lo siguió con la mirada, sin odio, sin nostalgia, solo con paz, porque el poder que se siente al decir la verdad sin romperse no se parece a nada, y ella lo estaba sintiendo por primera vez. Las luces volvieron lentamente a la intensidad normal. La música se reanudó, pero con un tono distinto, como si el salón también hubiera entendido que todo había cambiado. Algunas personas se acercaron a Camila. Gracias, decían. Gracias por tener el valor. Ella agradecía, escuchaba, pero no se detenía mucho en nadie. No porque no quisiera, sino porque ya lo había dicho todo. Y cuando la verdad se dice entera, no hace falta repetirla. Solo vivir con ella. Clara le entregó su bolso y le susurró al oído. Eres una reina. Camila la abrazó. No respondió. No necesitaba palabras. Solo recogió su abrigo, su celular, su dignidad intacta. Caminó hasta la puerta sin prisa. Cada paso era una declaración. Cada paso decía, esto se terminó, y estoy bien con eso. No hubo música de fondo. No hubo lágrimas. Solo ella, con su vestido rojo, con su silencio poderoso, con su verdad a cuestas, ligera como una pluma, pero firme como una espada. Cuando un ídolo cae, no hace ruido solo por su peso, sino por todo lo que arrastra. Julián no se derrumbó en un solo golpe. Fue cayendo por dentro mientras todos lo veían por fuera. Después del brindis, del aplauso, del silencio que vino después, el ambiente ya no era el mismo. La gente murmuraba, se alejaba, lo evitaba. Algunos salieron discretamente, otros se quedaron por morbo o lealtad a Camila. Pero lo que nadie hizo fue acercarse a él. Julián se quedó solo, de pie, como un actor que olvidó su texto. Se llevó las manos al rostro. Respiró hondo. Pero era tarde. Todo estaba dicho. Todo estaba mostrado. El ángel se había deshecho. Rebeca fue la primera en moverse. Con pasos lentos, cruzó el salón hasta quedar frente a él.
Su rostro ya no tenía dulzura. Tenía dignidad dolida. ¿Desde cuándo?, preguntó. Su voz no temblaba. Julián bajó la mirada. No era así. No lo entiendes. Yo. Rebeca lo interrumpió. ¿Cuántas más?, preguntó. Julián balbuceó. No sé. Esa respuesta lo hundió más que cualquier prueba, porque ni siquiera podía contar cuántas veces había mentido. Rebeca lo miró una última vez, y sin decir nada más, se dio la vuelta. Sus pasos resonaron en el salón como un veredicto. Salió sin lágrimas, con los ojos secos y el corazón despierto. Camila observaba desde un rincón, no con satisfacción, sino con calma. Era la escena final de una obra que no había escrito, pero que había sabido dirigir. Julián intentó acercarse. Camila, por favor, podemos hablar. Solo tú y yo. Sin esto, ella levantó la mano, suave. No necesitaba escándalo. Solo un límite. Ya hablamos, respondió. Durante años. Y yo escuché tanto, que me perdí. Pero ya no. Su voz era firme, clara, sin grietas. Juliana sintió como quien acepta una sentencia. Sabía que lo había perdido todo, pero no por el acto final. Lo había perdido por cada mentira que creyó que no sería descubierta. Algunas personas comenzaron a despedirse. Se acercaban a Camila con respeto, algunos con emoción. Gracias por lo que hiciste, le decía una mujer mayor. Nos enseñaste a muchas. Camila sonreía con gratitud. No necesitaba reconocimiento, pero lo recibía con humildad. Julián, mientras tanto, recogía su saco del suelo, sin saber dónde poner la mirada. Uno de sus socios comerciales se acercó, le estrechó la mano sin convicción y se alejó en silencio. La caída no era solo matrimonial, era pública, profesional, humana. Ya nadie veía a Julián como el hombre encantador. Ahora era el mentiroso, el que mintió sin necesidad, el que jugó con vidas ajenas. El técnico apagó la pantalla. Clara le agradeció. La finca volvió a su estado natural. Luces cálidas, música baja, copas vacías. Pero nada era igual. Había una nueva energía en el aire, como si se hubiera exorcizado una mentira colectiva. Camila caminó entre las mesas. No buscaba a nadie. Solo estaba despidiéndose del lugar, de la escena, del recuerdo. Julián seguía cerca, intentando encontrar una rendija por donde entrar en su mundo otra vez. Pero ya no había puertas. Camila había cerrado todo con llave y había tirado la copia al abismo. Julián volvió a hablar. Último intento, última súplica. Yo te amé, Camila. Te juro que te amé. Ella lo miró, por primera vez con un atisbo de compasión. Yo también, respondió. Pero el amor no es excusa. No cubre todo. No justifica todo. Si hay mentira, no hay amor. Solo apego. Solo miedo. Solo egoísmo. Julián no supo qué decir, porque esa era la verdad que nunca había querido escuchar. Camila no lo insultó, no lo empujó, solo lo dejó ahí, con su verdad encima. Y esa verdad pesaba más que cualquier castigo. En el estacionamiento, algunos invitados aún hablaban entre sí. Las palabras eran las mismas. Increíble, valiente, inesperado. Camila subió al auto con la ayuda de Clara. Cerró la puerta. Respiró hondo. Lo hiciste, dijo su amiga. Camila solo asintió. No dijo nada, porque cuando todo se dice tan claro, no hace falta seguir hablando. Se quitó los zapatos dentro del coche. Se acomodó el cabello. Se miró en el espejo retrovisor. Y por primera vez en mucho tiempo, se reconoció. No como la esposa, no como la víctima, como la mujer que volvió a sí misma. Mientras el auto avanzaba por la carretera de regreso, Camila sintió algo que no esperaba. Ligereza. No euforia, no felicidad inmediata, solo espacio, un espacio nuevo dentro de ella, como si hubiera soltado una maleta invisible que llevaba años cargando. Y en ese espacio podía empezar algo. No sabía qué, no tenía apuro por descubrirlo, solo sabía que ya no volvería a donde no era vista, ni amada como merecía. La caída de Julián no era su triunfo, era su liberación. Y eso valía más que cualquier te amo. En su celular, aún tenía guardado el mensaje que Julián le mandó semanas atrás. Tengo una sorpresa para ti este sábado. Lo abrió. Lo leyó una vez más. Sonrió. Lo eliminó. Luego fue a su galería y borró la última foto que tenía con él. Era una imagen vieja, descolorida. No por los filtros, por el tiempo.
por la verdad que ya no sostenía. Y al hacerlo, sintió que la historia se cerraba. No con drama, no con lágrimas, con decisión, con madurez, con ese tipo de dignidad silenciosa que solo tienen quienes se han enfrentado a la verdad y la han dicho en voz alta. Cuando una historia termina de verdad, no suena música de fondo, no hay créditos, solo queda el eco. Y el eco de esa noche seguía vibrando dentro del salón, aún después de que Camila se marchó. Los invitados salían en grupos pequeños, murmurando, procesando. Nunca vi algo así, decía uno. Fue doloroso, pero justo, decía otro. Algunos se secaban los ojos. No por Camila, por lo que les removió a ellos mismos. Porque cuando alguien se atreve a decir la verdad con dignidad, inevitablemente obliga a los demás a mirarse. Y eso había logrado Camila, no una denuncia. Un espejo. Julián quedó en la finca hasta el final, rodeado de nada, de platos sucios, copas vacías, luces tenues. Nadie más se acercó. Ni un estás bien, ni un todo pasa. Lo miraban como quien observa a un árbol caído, con distancia, con incomodidad. Su camisa seguía impecable, su peinado intacto, pero por dentro, todo se le había desordenado. El hombre seguro que entró esa noche ya no existía. Solo quedaba el eco de su voz negando lo innegable. Y la imagen de Camila, de pie, hermosa, tranquila, diciendo lo que él jamás tuvo el coraje de decir. A kilómetros de allí, en el asiento trasero del auto, Camila bajó la ventanilla. Dejó que el viento acariciara su rostro. No era frío, era limpio, como si el aire, al tocarla, reconociera que algo en ella había cambiado para siempre. Clara, a su lado, no decía nada. Le tomaba la mano en silencio. No hacía falta hablar. La ovación más grande no fue la del salón. Fue la interna. El aplauso que su alma le daba por no haberse quedado callada, por no haber explotado, ni implosionado, por haber elegido un camino superador, humano, íntegro, que no buscaba destruir, sino reconstruir. Camila llegó a casa de madrugada, la misma casa donde comenzó todo, pero ahora era distinta, era suya, no porque él se hubiera ido, sino porque ella había vuelto a habitarla de verdad. Se quitó el vestido rojo con calma, lo colgó con cuidado, no lo miró con nostalgia, lo miró con gratitud, porque esa prenda no era el final, era el puente. Se lavó la cara, se peinó y se sentó en la cama, aún maquillada, aún vibrante, como quien sabe que lo más importante de la noche no fue lo que dijo, fue como lo dijo. Revisó su celular, cientos de mensajes. Eres increíble. No te imaginas lo que lograste. Gracias por inspirarme. Muchos venían de mujeres que ni siquiera conocía bien. Algunas de Rebeca, de MR también, cada una con su propia forma de decir, ahora entiendo. Camila no respondía a todos, solo los leía, porque no se trataba de ser heroína. Ella no buscó aplausos, solo verdad. Pero cuando una mujer se atreve a romper el ciclo, no lo hace solo por ella, lo hace por muchas otras. Y eso, sin buscarlo, se convierte en una ovación compartida. Amanecía cuando hizo la última llamada de la noche. No a una amiga, no a un terapeuta. Llamó a un chofer de confianza. ¿Estás libre hoy?, preguntó. Claro, ¿a dónde vamos? Camila respondió sin titubeos. No sé todavía. Solo ven. Voy con una maleta. Colgó. Se levantó. Empacó pocas cosas. Lo justo. Un par de libros, un cuaderno, su vestido rojo, y un sobre donde había escrito una frase. La libertad no siempre grita. A veces, solo se va caminando. Lo dejó sobre la almohada. Y con eso, su despedida estaba completa. Cuando el auto arrancó, Camila no miró por el retrovisor. No necesitaba comprobar que dejaba algo atrás. Porque no se iba de una casa, se iba de una historia. Una donde la habían hecho personaje secundario. Y ella eligió reescribirse como protagonista. No para demostrar nada, sino para poder volver a dormir en paz. Para poder mirarse al espejo sin dudar. Para volver a reír sin explicación. Eso era más emocionante que cualquier discurso. Más sanador que cualquier revancha. Porque hay victorias que no hacen ruido, pero se sienten como un aplauso interior que no se apaga. El chofer, un hombre mayor, notó su silencio. «Todo bien, señora». Ella lo miró por el espejo. «Todo en su lugar, por fin», dijo. Y eso era cierto, porque cuando el alma se ordena, todo lo demás encuentra su sitio. El camino por delante estaba despejado.
Y aunque no sabía exactamente a dónde iba, por primera vez en años, eso no la asustaba, porque se tenía a sí misma. Y después de tanto olvido, de tanta entrega ciega, eso era lo más grande que podía recuperar. En una cafetería de carretera, pidió un capuchino. Se sentó junto a la ventana. Sacó su cuaderno. Escribió solo una línea. Hoy empieza lo que no se explica, lo que se siente. Cerró el cuaderno. Sonrió. Y entonces, una niña pequeña se acercó y le dijo: «Señora, usted parece una artista de película». Camila rió. «¿Sí? ¿Y por qué crees eso?». La niña respondió: «Porque parece que ganó, sin pelear». Camila la miró con ternura. «Entonces, tal vez sí lo sea». Y por primera vez, se permitió creerlo. La puerta del café se abrió. El sol entró sin pedir permiso. Y Camila, sin avisar a nadie, sin despedirse del pasado, simplemente se puso de pie. Pidió la cuenta. Salió. Caminó hacia la luz como quien ya no tiene que esconderse. Como quien, después de una larga función, recibe la ovación que más importa, la de sí misma. Hay historias que duelen, que nos toman por sorpresa y nos hacen cuestionarlo todo, como el dolor de descubrir una traición dentro de tu propia casa. Pero ¿sabes algo? Muchas veces, antes de que todo eso pase, ya había señales, palabras que duelen más que las acciones, frases como «ya no siento nada por ti» que van destruyendo poco a poco nuestra autoestima. Si alguna vez pasaste por algo así, o quieres entender mejor cómo lidiar con ese tipo de dolor emocional, yo dejé aquí en la pantalla final un video donde hablamos de ese tipo de rechazo, cuando la otra persona te menosprecia y después vuelve rogando tu perdón. Ve a verlo, porque ese próximo paso puede ayudarte a fortalecerte aún más. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.